¿Qué tal amigos? Mi nombre es Alfredo Gallegos y hoy vamos a hablar sobre los 50 mejores momentos de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Así que agárrense y abróchense los cinturones porque ya comenzamos. Kwang Hong-chang se transformó en uno de los grandes nombres en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La clavadista china de 14 años, recién los cumplió el pasado 28 de marzo, dejó perplejos a todos los presentes en el centro acuático de Tokio al realizar 3 clavados perfectos en sus 5 intentos. Cabe mencionar que sus padres son agricultores y lamentablemente su madre no goza de buena salud y necesita tratamientos todo el año. Así que ella declaró lo siguiente: el tratamiento de mamá cuesta mucho dinero, así que siento que yo también tengo que ganar dinero para poder enviárselo a mi madre para que la traten. Instagram bloqueó por error a la velocista jamaiquina Elaine Thompson después de que ella publicara videos de su participación en los 100 y 200 metros. Un portavoz de Facebook dijo que el bloqueo fue erróneo, pero que la eliminación del contenido era definitiva, pues los derechos de retransmisión eran del Comité Olímpico Internacional. La medallista de bronce en boxeo de la India, Lovlina Borgohain, vive en un pueblito a las afueras de la localidad de Golagat, con una población inferior a 1000 habitantes. No hay carreteras pavimentadas para llegar al lugar ni calles asfaltadas en su localidad. Y tras la medalla que obtuvo, el gobierno de India se puso manos a la obra para que cuando ésta regresara encuentre un poquito diferente su pueblito. El marchador español Chuso Bragado disputó sus 8º Juegos Olímpicos con 51 años. Empezó en Barcelona 92 con 22 años y se retiró en Tokio con 51. Tiene el récord como el atleta que más ha competido en Juegos Olímpicos. Al terminar su participación dijo: he llegado hasta donde me había propuesto. Hablando de carreras largas, la de Oksana Chusovitina es otro caso digno de admirar. Esta gimnasta de Uzbekistán se retiró de Tokio con 46 años. Cuando hizo su última prueba, los jueces, las gimnastas, competidoras y el público le aplaudieron y la ovacionaron fuertemente debido a su impecable carrera en la gimnasia artística. Sabiendo lo demandante y complicado que es esta disciplina, es aún más loable lo que consiguió. Disputó en total 8 Juegos Olímpicos. Gen Sasa, con solo 12 años, fue la competidora más joven de estos Juegos. Nació en 2009, un par de años antes de que estallase la guerra civil en Siria, y su entrenador ha comentado en entrevistas que solamente ha podido participar en 3 torneos fuera de su país debido a la guerra. Y además, los frecuentes cortes de energía y de luz afectaron a su preparación. En primera ronda se enfrentó a una austríaca de origen chino de 39 años y perdió. Pero ¿qué más da? Ella ya es una campeona. El velocista chino Sun Bingtian es profesor de la Universidad de Jinan en China y un par de meses antes de los Juegos terminaba de escribir su tesis titulada Historia y futuro de China en las carreras de 100 metros. En estos Juegos Olímpicos se convirtió en el primer chino en la historia en clasificarse a la final de 100 metros planos. Teoría y práctica, ¿eh? El judoka portugués Jorge Fonseca ganó la medalla de bronce, pero lo que más llamó la atención fue la dedicatoria que mandó Adidas y Puma, quienes se negaron a patrocinarlo. Jorge habló con la TV de Portugal y dijo lo siguiente: no me quiero olvidar, quiero dedicar mi medalla a Adidas y Puma, que decían que no tenía calidad suficiente para patrocinarlo. Soy bicampeón del mundo y tercero en los Olímpicos. ¿Qué más necesito? Esta medalla se las dedico. El exitoso basquetbolista Luis Scola se retiró de la selección argentina tras casi 20 años. Después de su retiro, solo Carlos Delfino es el único jugador en activo de aquella selección histórica ganadora de la medalla de oro en Atenas 2004. Se retiró entre lágrimas y aplausos de toda la selección australiana, que eliminó a Argentina en cuartos de final en estos Juegos Olímpicos de Tokio. Artyom Dolgopiat ganó la 2ª medalla de oro en la historia de Israel, pero esto no fue lo que llamó la atención, ya que no es considerado judío de acuerdo con las prácticas ortodoxas, ya que solo su padre es judío. Esto le quita derechos básicos como no poder casarse de manera civil en su país, entre otras restricciones absurdas. El cubano Mijaín López se convirtió en el mejor luchador grecorromano de la historia al ganar su 4ª medalla de oro consecutiva en estos Juegos Olímpicos. Ganó en Beijing, Londres, Río y ahora en Tokio. Javad Foroughi, ganador del oro olímpico en tiro, tiene 43 años y es acusado de terrorismo. Sí, pues es parte de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, una organización que en Estados Unidos es considerada como terrorista. Varias asociaciones y organizaciones pidieron que el Comité Olímpico le retirara su medalla. Vean el festejo de la gente en Fiji luego de que la selección de rugby consiguiera la medalla de oro. Para ellos es como ganar un mundial de fútbol, que tu equipo favorito gane la NFL, la NBA o la Champions. Vaya celebración.
Allyson Felix, la atleta femenina más ganadora en la historia de los Juegos, participó en sus quintos Juegos Olímpicos. Su historia es digna de admirar, pues en 2018 dio luz a su hija y llegó a esconder su embarazo para poder competir. Nike, su principal patrocinador, le retiró el 70% del patrocinio al enterarse de su embarazo, y ella fue portavoz de las mujeres que son discriminadas por el embarazo en su trabajo. Incluso posó con su cicatriz y lanzó su propia marca deportiva llamada Saish. El levantador de pesas sirio Man Assad ganó medalla de bronce en estos Juegos y en el festejo mostró la foto de su hermano, quien falleció en la guerra civil de Siria. Perud Chemutai es una atleta de Uganda que ganó la medalla de oro en la prueba de 3000 metros planos con obstáculos. Ella es policía de profesión y se convirtió en la primera mujer de su país en ganar una medalla de oro. Uno de los momentos más icónicos de Tokio 2020 fue cuando Isaiah Jewett de Estados Unidos y Nigel Amos de Botswana se tropezaron en la recta final de la prueba de los 800 metros planos y en lugar de enfadarse o reclamarse, solo aceptaron su derrota y se abrazaron, demostrando así los valores del olimpismo. Cabe recalcar que eran súper favoritos para llevarse una medalla en esta prueba. Hablando de grandes momentos, no podíamos dejar pasar el del italiano Gianmarco Tamberi y el catarí Mutaz Essabarshim, quienes decidieron compartir la medalla de oro en el salto de altura. Tras quedar empatados, el juez les dio la opción de volver a competir por un desempate, pero los dos se estrecharon la mano, se dieron un abrazo y acordaron en compartir la medalla de oro. La política se hizo presente en el enfrentamiento de boxeo entre los cubanos Julio César Cruz y Emanuel Reyes Pla. La diferencia es que Emanuel competía por España, país que lo acogió como refugiado luego de que este se fuera de Cuba a Moscú, en donde vivió escondido en un piso. Después contactó a un entrenador español y fue como le ofreció competir por España. Al finalizar el combate y después de una derrota polémica, mencionó que la decisión de los jueces había sido injusta y que le dieron la victoria a Julio por un plano político. Por su parte, Julio César gritó al finalizar el encuentro: "Patria y vida, no, patria o muerte venceremos", apoyando al régimen socialista cubano. El podio del skateboarding femenil logró el récord del podio más joven en la historia olímpica. La japonesa Momiji Nishiya, de 13 años, con el oro, la brasileña Raiza Lil, misma edad, con la plata, y la japonesa Funa Nakayama, con 16. Como curiosidad, la brasileña Raiza se hizo viral en el 2014 cuando el legendario y padre del skate, Tony Hawk, compartió un tweet de un video de Raiza haciendo trucos con la patineta. 7 años después, aquella niña ganó una medalla en unos Juegos Olímpicos. La mejor gimnasta de la historia, Simone Biles, causó polémica y revuelo mundial cuando anunció en plena competencia que se retiraba para proteger su salud mental. El equipo de Estados Unidos, pese a eso, se llevó la medalla de plata. Además, en sus redes mencionó que empezaba a padecer los twisties, que en la gimnasia causan desorientación, pérdida del equilibrio y del espacio, entre otras cosas. Y dijo que se sentía con falta de confianza en sí misma. Sin duda, un mensaje poderoso sobre la salud mental que nos demostró la valentía de Simone. Flora Duffy ganó la medalla de oro en el triatlón femenino. Ella es de Bermudas, un pequeño país caribeño de poco más de 67,000 habitantes. Con este logro, Flora convirtió a Bermudas en el país menos poblado en ganar una medalla de oro en la historia. Para que dimensiones este logro, es muy probable que tú, que estás viendo este video, vivas en una ciudad más poblada que el país de ella. De doctor en matemáticas y amateur del ciclismo a ganar una medalla de oro, la protagonista de esta hazaña es Anna Kiesenhofer, quien sorpresivamente ganó esta prueba. Ella tiene un doctorado en matemáticas por la Universidad Politécnica de Cataluña y compitió sin patrocinadores ni nada por el estilo. Como algo curioso, la holandesa Van Vleuten, favorita para ganar, celebró cuando llegó a la meta, pues nadie le había avisado que una matemática de profesión había cruzado la meta antes que ella. Profesional al 100% en este deporte. La arquera de 20 años de Corea del Sur, An San, doble medallista de oro en estos Juegos, vivió el machismo de la sociedad surcoreana debido a su look de cabello. Afortunadamente, muchas celebridades de aquel país la apoyaron con mensajes en sus redes y fotos de ellas mismas con el pelo corto. En su país se hablaba de que era poco femenina, pero se olvidaban que había roto un récord olímpico que se mantenía vigente desde 1996. Christine Mboma es una velocista de Namibia de 18 años que no la dejaron competir en la prueba de 400 metros por sus elevados niveles de testosterona, 100% naturales, claro. Ella dijo que era una decisión muy cruel del comité.
la dejaron anotarse en la prueba de 200 metros, una prueba que no dominaba, y ganó la medalla de plata, convirtiéndose en la primera mujer de su país en obtener una medalla olímpica. El atleta de Marruecos, Soufiane El Bakkali, ganó la prueba de 3.000 metros con obstáculos, la primera vez desde 1980 que un corredor de Kenia no gana esta competencia. Lo curioso fue que el marroquí corrió con camiseta de marca Homa y short Nike, lo cual pudo haber generado que lo descalificaran, pero afortunadamente para él no pasó. Julius Sekito Leko, atleta de Uganda, abandonó la Villa Olímpica antes de que iniciaran los Juegos, con el argumento de irse a buscar una mejor vida en Japón, ya que las condiciones de vida de su país son deplorables. Dejó una carta en su habitación diciendo que le entregaran sus pertenencias a su esposa y manifestando que quería empezar una nueva vida en Japón. Desafortunadamente para él, fue localizado por la policía japonesa días después. La levantadora de pesas ecuatoriana Neisy Dayomes ganó la medalla de oro levantando 263 kilogramos, pero lo más emotivo de todo fue cuando le dedicó el triunfo a su madre y su hermano, fallecido en 2019 y 2018 respectivamente. Lo hizo escribiendo en su mano la leyenda Mamá y Hermano. Jamaica logró hacer el 1-2-3 en la prueba de los 100 metros planos, dando un golpe de autoridad y reafirmando que son la potencia número 1 en el atletismo. Además, la ganadora del oro, Elaine Thompson, registró el segundo mejor tiempo en la historia con 10 segundos y 61 centésimas. La historia de Rebeca Andrade, quien empezó en la gimnasia a los 4 años gracias a un proyecto del gobierno para acercar al deporte a las familias más humildes de Brasil. Ella tiene 7 hermanos y su madre es empleada doméstica. En algún lapso de su vida profesional, tuvo que dejar de entrenar pues no tenía para pagar el transporte. Rebeca ganó la medalla de plata en Tokio, la primera gimnasta en la historia de Brasil en conseguirlo. La venezolana Yulimar Rojas obtuvo la medalla de oro en el salto triple y además estableció un nuevo récord mundial con un salto de 15.67 metros. Todos en Venezuela festejaron su extraordinario logro. Vean nada más los festejos. Como anécdota muy curiosa, en la final de la prueba de tiro mixto, San Marino se clasificó a la final contra España y estos dos países no tienen letra en su himno. Junto a Bosnia, son los únicos 3 países en el mundo que no tienen letra en su himno. Said Molaei es un judoka nacido en Irán, pero que compitió en estos Juegos con Mongolia. Te estarás preguntando cómo es que llegó a competir para este país. Resulta que durante el Mundial de Judo en 2019, sus entrenadores le obligaron a perder a propósito, ya que si pasaba de ronda, se tenía que enfrentar a un competidor de Israel. Él no estuvo de acuerdo con eso y en estos Juegos ganó la medalla de plata para Mongolia, no para Irán. Laurel Hobart hizo historia al convertirse en la primera mujer transgénero en unos Juegos Olímpicos. En la división de 87 kilogramos de halterofilia, Laurel falló en sus 3 intentos y no pasó ni siquiera a la final, terminando su participación en Tokio rápidamente. Chachari Richardson, velocista estadounidense y gran favorita al oro en los 100 metros planos, fue suspendida antes de disputar los Juegos Olímpicos de Tokio debido a que dio positivo por marihuana. Hasta el presidente Joe Biden comentó que las reglas son las reglas y que estaba orgulloso de que ella aceptara su responsabilidad. La primera medalla de oro en la historia de Filipinas llegó a cargo de la levantadora de pesas Hidilyn Díaz. Como premio, el gobierno filipino le dará un cheque por $650,000 y una casa totalmente nueva. Ahmed Habnaoui, nadador de Túnez, sorprendió a todo el mundo llevándose la medalla de oro en la prueba de los 400 metros. Apenas era su primera final internacional y logró lo impensado. Este chico de solamente 18 años le ganó a los super favoritos y a las superpotencias. Ramla Ali, la primera mujer boxeadora de Somalia, escapó de su país cuando era una niña debido a la guerra civil. Uno de sus hermanos incluso murió luego de que una granada cayera en el patio de su casa. Fue ahí donde su familia decidió irse en un bote hacia Europa, llegando hasta Inglaterra. Desde adolescente comenzó en el boxeo, pero debido a sus tradiciones familiares tenía que esconder su afición por este deporte. Fue hasta que uno de sus hermanos la reconoció en la televisión que tuvo que decirles la verdad. Desafortunadamente para ella no logró quedar en la selección de Gran Bretaña, pero su país de origen, Somalia, la contactó e hizo historia en Tokio 2020 compitiendo para ellos. La británica Katharina Johnson-Thompson se lesionó al inicio de la prueba de los 200 metros del heptatlón. Pese a que sufrió un fuerte tirón, decidió terminar la competencia cojeando, el espíritu olímpico en su máxima expresión. Kristina Timanovskaya, velocista de Bielorrusia, criticó al Comité Olímpico de su país, pues la inscribieron en una prueba para la cual ella no había entrenado.
El problema se hizo tan grande por las críticas que ella lanzó que la querían mandar a la fuerza a Minsk, capital de Bielorrusia, en contra de su propia voluntad. En el aeropuerto, ella se negó a subir al avión y alertó a la policía japonesa, pues temía las represalias. Le pudieron salvar y afortunadamente el gobierno de Varsovia, en Polonia, le ofreció un visado humanitario. Tom Daley, clavadista británico, ganó la medalla de oro en los 10 metros sincronizado. Mencionó que se sentía muy orgulloso de ser gay y de ser campeón olímpico. Además, las fotos en donde estaba tejiendo en las gradas le dieron la vuelta al mundo. Dijo que empezó a tejer desde el confinamiento por el COVID-19 y desde entonces se obsesionó. Por supuesto, mostró el resultado en sus redes sociales. Cabe mencionar que Tom también es un filántropo, pues recauda fondos para una organización que lucha contra el cáncer cerebral, pues su padre falleció lamentablemente de un tumor en 2011. Sin duda, Daley fue uno de los protagonistas de Tokio 2020. La australiana Jessica Fox hizo historia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por un motivo. Ganó la medalla de bronce en piragüismo, pero lo que más llamó la atención fue la noticia que dio a conocer ella misma después, pues arregló su kayak en la Villa Olímpica con un condón. Sí, así como lo escuchas, el ingenio de Jessica le ayudó a ganar una medalla. Una gran anécdota para contarle a sus nietos, ¿no creen? San Marino solamente mandó a 5 atletas a los Juegos Olímpicos y lograron conseguir una medalla de plata y 2 de bronce. Es un país de solo 34,000 habitantes y antes de estos Juegos nunca habían conseguido una medalla olímpica. El velocista noruego Karsten Warholm batió su propio récord para imponer uno nuevo. Hizo un tiempo de 45 segundos con 94 céntimos en la prueba de los 400 metros con vallas. Su reacción, al enterarse que había roto el propio récord que él puso, se viralizó en las redes sociales. El tapón de Nicolas Batum, jugador de la selección francesa, fue uno de los momentos más épicos del baloncesto varonil en Tokio. Eslovenia solamente necesitaba una canasta para pasar a la final olímpica, pero Batum se los impidió con una acción que quedará en la memoria de muchos fans del básquet. La remontada más épica de los Juegos Olímpicos fue llevada a cabo por la holandesa Sifan Hassan. Fue en los 1500 metros. Sifan se cayó a inicios de la prueba, pero logró reponerse y clasificar a las semifinales en primer lugar. Cabe mencionar que era su sexta carrera en 9 días, pues también compitió para los 5000 y 10000 metros. Sifan Hassan llegó a Holanda proveniente de Etiopía a los 15 años en calidad de refugiada.